Y desde Padres Organizados han emitido diferentes comunicados, por eso estamos en comunicación telefónica, valga la redundancia, con uno de sus integrantes, Joaquín Gardel. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Natalia? ¿Todo bien? Bien, muy bien, expectante, viendo qué sucede. Bueno, nosotros estamos un poco también así, pero tratamos también de estar un poco alertas porque entendemos que el año pasado fue complicado para todos nuestros hijos y para todos los chicos de la Argentina, así que entendemos que tenemos que estar más alertas. Uh-huh. Más allá de que a raíz de esta reunión que han solicitado un gremio en particular, Bisotti reconoció que los contagios no se dan donde existen protocolos y me parece que le faltó decir donde se cumplen, ¿no? Porque se supone que protocolos existe para todo, pero en algunos lugares, como en la escuela, por ejemplo, o como en muchas escuelas, no vamos a generalizar porque cada escuela parece que es un mundo, así sucede, ¿no? A ver, primero que haya una actividad con protocolos o protocolarizada, digamos, uh-huh. Justamente lo hace que uno pueda tener una guía de las cosas que tiene que hacer para que los contagios no se produzcan. En el caso de los colegios o de las escuelas, la verdad que nosotros siempre sentimos que los protocolos son muy estrictos, pero bueno, según lo que justamente comentaba el ministro Trota el otro día, esto hace que justamente no se produzcan o se produzcan menos contagios que los que se producen en otras actividades. Uh-huh. Y a nosotros nos parece que en ese sentido es un avance para que la presencialidad se pueda mantener durante todo el año. Entendemos que hay algunos gremios que están preocupados, y lo cual entendemos que también es el rol que ellos tienen dentro del sistema democrático, preocuparse por sus trabajadores. Uh-huh. y eso nos parece bien. También nos parece bien que los chicos no tienen que ser la variable ajuste de la pandemia, digamos, de la cuarentena, y tienen que estar la mayor cantidad de tiempo posible dentro del aula. Uh-huh. Han mandado un comunicado desde Padres Organizados, solicitándole a la ministra de Educación, Agustina Vila, y al jefe de gabinete, Carlos Bianco, facultades a tomar decisiones al respecto, ¿no? ¿Han tenido algún tipo de contestación o algo con autoridades provinciales? Nosotros, explico un poco el comunicado que hicimos el día sábado. La verdad que empezamos a tener, ya de toda la semana pasada, hubo muchos rumores con el tema de cierre de escuelas o cortes de servicio, o bueno, un montón, y nosotros los veníamos, escuchando y acompañando un poco, y el día sábado hubo muchos más rumores, y con el tema del decreto del gobernador, que en realidad es un decreto que es necesario para implementar el decreto de Alberto Fernández. Es como que se entendió que se podían levantar las clases o levantar la presencialidad en cualquier momento, lo cual que nosotros es algo que ya lo tenemos estipulado como que puede suceder, y a partir de eso se empezaron a generar rumores. Por eso nosotros salimos con el comunicado, porque nos pareció que estaba bueno cortar con todas las falsas noticias que se estaban generando. Uh-huh. Y pedirle explicaciones justamente a las autoridades, o que desde el ministerio salgan a aclarar esto, porque nos parecía que hay una bola de nieve que se estaba generando. Nosotros vemos celebramos de alguna manera que a las 2 o 3 horas el Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires, en realidad la Dirección General de Escuelas, uh-huh, haya salido a aclarar este tema, y lo cual nosotros por el momento lo hemos saldado. Aún así, nos gustaría siempre tener conversaciones con la ministra y también con el gobernador, pero no hemos logrado por ahora sentarnos en la mesa a hablar con ellos. Uh-huh. Bien, además hay algunas escuelas que todavía continúan cerradas, ¿no? Y se está pidiendo que se abran. Estamos en abril. Claro, bueno, a ver, lo que vos estás diciendo, está claro, nosotros hicimos un relevamiento, nosotros estuvimos haciendo bastantes relevamientos desde que empezaron las clases en Provincia de Buenos Aires el 1 de marzo, primero para ver, porque veíamos que había muchas escuelas cerradas por obras y por otros temas,
justamente este relevamiento hará 15 o 20 días, encontramos que habían 262 escuelas en 14 municipios de la provincia de Buenos Aires que estaban cerradas, ¿sí? Eso generó una nota en un medio y generó que justamente la Dirección de Cultura y Educación de la directora Vila tenga que salir a aclarar que en realidad eran 291 los establecimientos, según los datos que ellos tenían, que estaban cerrados, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos hecho reglamento sobre 14 municipios. Hay 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, claramente. Pero bueno, aún así hicimos otro relevamiento también para ver cómo era la presencialidad dentro de todo el país, no solamente de la provincia de Buenos Aires, y los números son alarmantes en el sentido de que vemos que la presencialidad no es la norma, como había sugerido en algún momento el ministro Trota, sino que es justamente a veces la excepción, ¿no? Además, estaba leyendo así lo que habían posteado en las redes sociales y hay muchos colegios que tienen entre 1 hora y media y 3 nada más de presencialidad. Sí. Y en distritos grandes donde uno se tiene que mover bastante para poder llegar a la institución escolar. Sí, a ver, pasa mucho, la provincia de Buenos Aires es muy grande, ¿eh? Sí. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que hay escuelas rurales que, claro, tienen 10 chicos solamente en cada grado, entonces es mucho más fácil que esos chicos puedan estar dentro de una misma burbuja, digamos, puedan tener clases todos los días. Ahora, el otro día, la semana pasada, por ejemplo, una de las cosas que pasó fue el tema de los internados, ¿no? De las escuelas agrarias, por ejemplo, que son como las escuelas técnicas de la ruralidad y que es muy necesario que esas escuelas tengan las prácticas y que puedan estar, justamente, hay mucha gente que, como vos decís, está a muchos kilómetros y no pueden ir a hacer todos esos kilómetros ida y vuelta todos los días. Entonces, la verdad que ir 4 horas o 2 o 3 horas todos los días trasladándose es casi imposible, por lo cual hay protocolos, por ejemplo, en este sentido que están faltando. Y esto de las escuelas internados es una de esas cosas en las cuales el protocolo de Provincia de Buenos Aires no los tiene en cuenta, digamos. Entonces hace que, bueno, que hayan, que justamente los chicos no pueden ir porque no pueden quedarse de lunes a viernes en un internado, ¿sí? Claro. ¿Y qué sucede? Porque esto ha generado, como es típico de nuestro país, una brecha, ¿no? Entre las personas que están de acuerdo con que continúe la presencialidad y aquellas que dicen que es un peligro, que no les importa la salud de la población y demás. ¿Qué les dicen desde...? Porque he visto que los increpan bastante también a través de las redes sociales. ¿Cómo contesta Padres Organizados aquellos que dicen que es un peligro que las escuelas continúen abiertas? La evidencia internacional marca que las escuelas son un lugar seguro con protocolos, ¿sí? De hecho, como te decía anteriormente, los protocolos son muy estrictos dentro de lo que es Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero en Argentina en total. Y en ese sentido, la evidencia internacional marca eso, lo marca hace mucho tiempo, y lo que estamos viendo, por ejemplo, el ministro Trota va en esa dirección, dice lo mismo, el discurso de él es similar, y lo cual nosotros lo celebramos, y lo mismo decía Bisotti, que vos nos contabas el otro día, me contabas recién, que va por ese lugar, que las escuelas con protocolos son lugares que tienen que estar abiertos, que pueden ser seguros. Ahora sí, en el caso de un rebrote, como es lo que estamos viendo ahora, las escuelas tienen que ser lo primero en abrir y en particular en este momento lo último en cerrar. O sea, nosotros creemos eso. Y otra cosa que tiene que estar muy en claro es que la bimodalidad es un camino en el medio que nosotros a veces entendemos que no sirve, porque si los adolescentes están la mitad del tiempo en la escuela, la otra mitad del tiempo o están en sus casas o están en otros lados. Entonces, tenemos que ser certeros con esto, digamos. El camino tiene que ser la escuela genera el hábito de cuidado, digamos, en los chicos y en los adolescentes.
Sí, además que genera esa brecha entre los que tienen y los que no, ¿no? Porque tal vez haya un aparato dentro de la casa, pero no hay un solo chico que está escolarizado y se superponen con el resto. ¿Y a quién elegimos para que tenga clase virtual? ¿No? El padre tiene que terminar eligiendo a ver quién tiene clases un día o quién no. No, y aparte... Más allá de tener que contar con el servicio de internet, ¿no? No, bueno, a ver, el tema de la virtualidad, la educación virtual ha servido para los centros urbanos y, como vos decís, ha servido, digamos, para algunos, o sea, en ciertas ocasiones, pero bueno, podés tener, obviamente, al chico 5 horas conectado porque primero no le da la cabeza, nadie puede estar 5 horas conectado a una virtualidad. Y después es que tampoco da el servicio de internet, no dan tampoco las computadoras, entonces la virtualidad es muy limitada, es un plan B para un momento de la pandemia. Aquí lo que se hizo el año pasado fue extenderlo durante 8 meses y sabemos que fue insuficiente, que fue algo que estaba obsoleto y que había que mejorarlo y en este caso suplantarlo por una presencialidad. Uh-huh. Nosotros vemos que la virtualidad es insuficiente, la bimodalidad se queda a mitad de camino y lo otro que pasa, Natalia, que tampoco, o sea, lo que no se generan son estudios con respecto a esto. Entonces, nosotros toda la evidencia que tenemos con respecto a cómo fue la pedagogía con respecto al año pasado y si realmente los chicos aprendieron o no, son estudios que vienen de afuera, digamos, o sea, del exterior, pero claro, acá no ha habido datos con respecto a eso. No ha habido datos con respecto a las revinculaciones del año pasado en provincia de Buenos Aires, o sea, no sabemos cuántos chicos fueron, cuántos contagios se generaron. La verdad que los datos en Argentina es como un recurso muy escaso. Escaso, como la presencialidad. Es que sí, y también con los contagios, o sea, recién ahora el Ministerio Nacional de Educación publica los datos bueno, en realidad lo que publicó fue una placa el otro día que nosotros celebramos, en los cuales hacía una comparación entre los alumnos que tuvieron presencialidad, los contagios entre los alumnos que tuvieron presencialidad y los docentes que tuvieron presencialidad y los que no tuvieron, o sea, el total del sistema. Uh-huh. Y la verdad que la diferencia no es sustancial, o sea, es casi mínima, y lo cual hace que justamente sostiene nuestro discurso, sostiene que las escuelas no son lugares peligrosos, son lugares que tienen protocolos, que hay que cumplirlos, pero acá es donde a veces nosotros no entendemos por el cual el gobierno nacional y en este caso provincial se empeñan en decir, bueno, bajamos la vara y no permitimos que haya escuelas que están cumpliendo los protocolos que puedan seguir teniendo la presencialidad y enfocarnos en los lugares que es más complicado el cumplimiento de protocolos, si es que los hubiese, ¿no? Porque en realidad, justamente, de nuevo, con datos nosotros podemos corregir cosas. Sin datos, o sea, me parece que todos estamos a ciegas. Uh-huh. Bien, te agradecemos muchísimo este contacto, Joaquín, y vamos a seguir seguramente en cualquier otro momento. Natalia, te agradecemos mucho a vos. Muchas gracias. Buena jornada, hasta luego.